Imagina un lugar donde los objetos no están quietos, donde las sombras se mueven solas, donde cada muñeca y cada espejo tiene una historia. Una historia que te hiela la sangre. Hoy, no hablaremos de fantasmas de ficción. Hablaremos de los investigadores paranormales más famosos de la historia y de la colección de objetos malditos más escalofriante del mundo. Te garantizamos que la verdad es mucho más aterradora que cualquier película. Quédate hasta el final, porque lo que guardan en el sótano es lo más importante. Para entender el legado de Ed y Lorraine Warren, debemos viajar en el tiempo a una época donde el estudio de lo paranormal aún era visto con extremo escepticismo. La historia de esta pareja no es la de dos cazafantasmas que se hicieron famosos por Hollywood. Es la historia de dos personas profundamente religiosas que creían firmemente en la existencia del bien y del mal, de Dios y del demonio, y dedicaron sus vidas a luchar contra las fuerzas oscuras. Ed Warren, nacido en 1926, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un exoficial de policía que se autodenominó demonólogo. Afirmaba haber tenido experiencias paranormales desde niño, creciendo en una casa encantada. Su padre, un ateo, le decía que eran ruidos del viento o la casa acomodándose, pero Ed sabía que había algo más. Era un hombre con una fe inquebrantable y creía que la única forma de enfrentar a un demonio era a través de la fe católica. Lorraine Rita Moran, nacida en 1927, era una clarividente y medium. A diferencia de Ed, que basaba su trabajo en la demonología y el ritual, Lorraine poseía una habilidad psíquica natural. Podía ver auras, sentir la energía de los espíritus y comunicarse con ellos. Su sensibilidad psíquica era una herramienta única que le permitía ver lo que la mayoría de la gente no podía. Aunque su don era innato, ella lo consideraba un regalo de Dios. Se conocieron a los 16 años y su conexión fue instantánea. Se casaron en 1945 y desde el principio, su vida en común estuvo ligada a lo sobrenatural. Al principio, Ed, que era un artista, pintaba casas supuestamente encantadas para vender sus cuadros. Iban de casa en casa, y mientras él pintaba el exterior, Lorraine entraba para sentir las energías y hablar con los espíritus. Fue así como ganaron reputación, no por la fama, sino por la ayuda que brindaban. En 1952, fundaron la New England Society for Psychic Research, NESPR, una de las primeras organizaciones de este tipo en el mundo. Su objetivo era investigar, documentar y ayudar a las personas que creían estar sufriendo de fenómenos paranormales. Durante décadas, viajaron por todo Estados Unidos y más tarde por el mundo, investigando miles de casos, desde simples casas embrujadas hasta presuntas posesiones demoníacas. Su metodología era siempre la misma. Ed se encargaba de la parte demonológica, entrevistando a los testigos y analizando las evidencias físicas, mientras que Lorraine usaba su clarividencia para sentir la energía del lugar y las entidades presentes. Se complementaban perfectamente, uno con la lógica y la fe, la otra con la intuición y la percepción. Juntos, se convirtieron en el dúo más famoso y temido del mundo paranormal, enfrentándose a horrores que según ellos superaban la imaginación. Si hay algo que catapultó a los Warren a la fama mundial, fueron sus casos. Muchos de ellos se han convertido en películas de Hollywood, pero la realidad, según sus propios relatos, es mucho más perturbadora. A continuación, exploraremos en detalle los casos que definieron su carrera y la controversia que los rodea. Este es, sin duda, uno de los casos de posesión más documentados y debatidos de la historia moderna, y los Warren tuvieron una participación crucial en su divulgación en Estados Unidos. La historia real de Anneliese Michel es la de una joven alemana nacida en 1952, que desde la adolescencia comenzó a sufrir de convulsiones y un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, sus síntomas empeoraron drásticamente. Anneliese comenzó a escuchar voces que le decían que estaba condenada. Su comportamiento se volvió errático, agresivo y violento. Destruía objetos, se negaba a comer y su voz cambiaba a un tono demoníaco. Su familia, profundamente católica, se convenció de que no era una enfermedad mental, sino una posesión demoníaca. Después de que los tratamientos médicos y psiquiátricos fracasaran, la familia de Anneliese acudió a la Iglesia Católica. En 1975, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, recibieron el permiso de la diócesis para realizar un exorcismo, aunque con estricta confidencialidad. Lo que siguió fue un año de horror.
Se realizaron 67 ritos de exorcismo, 1 o 2 por semana, en sesiones que duraban varias horas. Durante estas sesiones, Anneliese supuestamente se encadenaba a la cama, realizaba actos de automutilación, se negaba a comer y se resistía con una fuerza sobrenatural. La parte más aterradora del caso son las grabaciones de audio que se hicieron de las sesiones, donde se puede escuchar a Anneliese hablando con voces guturales, afirmando estar poseída por varios demonios, incluidos Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Adolf Hitler. Las voces se burlaban de los sacerdotes, los amenazaban y revelaban su identidad. El estado físico de Anneliese se deterioró rápidamente. Sufría de desnutrición severa, neumonía y agotamiento. Los sacerdotes y la familia, convencidos de que estaban en medio de una batalla espiritual, creían que el cuerpo de Anneliese estaba siendo atacado por el demonio. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió. Tenía 23 años y pesaba solo 30 kilos. Después de su muerte, los sacerdotes y los padres de Anneliese fueron acusados de homicidio negligente por no proporcionarle atención médica. El caso se convirtió en un juicio sensacionalista en Alemania que capturó la atención del mundo. El juicio planteó preguntas profundas sobre la fe, la ciencia y la naturaleza del mal. Los Warren se involucraron en el caso después de la muerte de Anneliese, analizando las grabaciones de audio y la evidencia, y concluyeron que era un caso genuino de posesión demoníaca. Su testimonio y análisis ayudaron a popularizar el caso en Estados Unidos, convirtiéndolo en un ícono de la demonología. Este es quizás el caso más famoso de los Warren, inmortalizado en la película que lanzó el universo cinematográfico de terror. En 1971, la familia Perron, Roger y Carolyn y sus 5 hijas, se mudó a una granja colonial en Harrisville, Rhode Island. La casa, construida en 1736, era perfecta para su gran familia, pero pronto descubrieron que no estaban solos. Los fenómenos paranormales comenzaron de forma sutil: ruidos, olores extraños, puertas que se abrían y cerraban solas. Pero pronto escalaron. Las niñas veían y hablaban con espíritus. El más notable era el de una mujer llamada Bathsheba Sherman, una presunta bruja que vivió en la propiedad en el siglo XIX y que, según la leyenda, se ahorcó en un árbol del jardín después de maldecir a cualquiera que viviera en su casa. La actividad se volvió cada vez más violenta y personal, enfocándose en Carolyn, la madre. Se sentía arañada en las piernas por una fuerza invisible, y las fuerzas se volvieron tan agresivas que en un momento dado un espíritu la tiró de una silla. Aterrorizada, la serie de libros sobre la experiencia, narrando los eventos desde su perspectiva. Sin embargo, el caso no está exento de controversia. Los escépticos señalan que no hay pruebas concretas de la existencia de Bathsheba como bruja, y que la historia se basa en leyendas locales. Además, algunos de los miembros de la familia Perron han expresado dudas sobre el sensacionalismo que los Warren le dieron al caso, aunque siempre han afirmado que los eventos paranormales que vivieron fueron reales. Este es el caso que hizo de los Warren nombres conocidos en todo el mundo, aunque su participación fue breve pero impactante. La historia comienza el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo Jr. asesinó a su familia en su casa en Amityville, Nueva York. Un año después, George y Kathy Lutz se mudaron a la misma casa con sus 3 hijos. Pensaron que era la casa de sus sueños, pero solo vivieron allí 28 días. La familia Lutz afirmó que la casa estaba poseída por una fuerza maligna que se manifestaba de maneras aterradoras. Olores horribles, moscas por toda la casa, puertas que se abrían de golpe, voces demoníacas y la aparición de una figura fantasmal. La casa, según ellos, los atormentó hasta que huyeron en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias. Los Warren fueron invitados a investigar la casa junto con un equipo de televisión en 1976. Lorraine realizó una caminata por la casa y declaró que la energía demoníaca era abrumadora. Ed, mientras tanto, capturó una de las fotos paranormales más famosas de la historia: la imagen de un niño pequeño con una cabeza blanca que se asoma por una de las puertas. Los Warren afirmaron que era el espíritu de un niño asesinado que los estaba espiando. El caso se convirtió en un fenómeno mediático, impulsado por el libro de Jay Anson y la película de 1979. Sin embargo, este caso es el que más críticas ha recibido. Los escépticos argumentan que la historia de los Lutz es una farsa elaborada.
el abogado del asesino, William Weber, afirmó que él y los Lutz inventaron la historia durante una noche de borrachera. A lo largo de los años, se han desenterrado inconsistencias en los relatos de los Lutz, lo que ha llevado a muchos a creer que el caso fue un fraude diseñado para ganar dinero. Los Warren, sin embargo, siempre defendieron la autenticidad del caso, afirmando que lo que los Lutz vivieron fue real. Olvídate de la muñeca espeluznante de las películas. La Annabelle real es una muñeca de trapo, una Raggedy Ann. Su historia es mucho más inquietante. En 1970, una madre compró la muñeca para su hija, Donna, una estudiante de enfermería. Al principio, la muñeca parecía normal. Pero pronto, Donna y su compañera de piso, Angie, notaron que se movía sola. La encontraban en habitaciones diferentes, en posiciones que no habían dejado. La muñeca comenzó a dejar mensajes escritos en pergamino que decían cosas como «ayúdanos» y «ayuda a Lou», el amigo de las chicas. Después de que la muñeca atacara a Lou, quien encontró marcas de arañazos en su pecho, las chicas se aterrorizaron. Consultaron a un medium, quien les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, quien murió en el lugar. Alarmadas, las chicas llamaron a un sacerdote, quien a su vez llamó a los Warren. Los Warren investigaron el caso y llegaron a una conclusión aterradora. La muñeca no estaba poseída por un espíritu humano, sino por una entidad demoníaca que fingía ser una niña para ganarse su confianza y luego poseer a alguien. Los Warren se llevaron la muñeca, y en el viaje de regreso a casa, Ed afirmó que casi chocan el auto varias veces porque la muñeca intentaba causar un accidente. Finalmente, la colocaron en una caja de vidrio en su museo, donde permanece hasta el día de hoy, con una advertencia en un cartel que dice: «Advertencia, positivamente no tocar». La muñeca es tan famosa que muchos creen que sigue siendo una amenaza. Según la leyenda, un visitante del museo se burló de ella y sufrió un accidente mortal en su motocicleta poco después. El verdadero corazón del legado de los Warren no son las películas, sino el museo que Ed y Lorraine crearon en el sótano de su propia casa en Monroe, Connecticut. No es un museo público en el sentido tradicional, sino un lugar privado que guarda una colección de objetos que, según los Warren, están poseídos por entidades demoníacas o tienen historias aterradoras. El museo es pequeño, solo una habitación en el sótano, pero cada centímetro está lleno de objetos que te pondrán los pelos de punta. Ed y Lorraine construyeron el museo para encarcelar a los objetos que recogían de sus investigaciones y para proteger al público de sus energías malignas. Para entrar, hay reglas estrictas. No se permite tocar nada. Y Ed solía recordarles a los visitantes que cada objeto tenía una historia de violencia y muerte. La atmósfera es espesa, cargada de una energía que, según Lorraine, te puede abrumar. Recorramos los objetos más famosos que se encuentran en este escalofriante lugar. La muñeca Annabelle. Ella es la joya de la corona, sentada en el centro de la habitación en su caja de madera y vidrio, protegida por símbolos sagrados y un rosario. Se dice que su energía es tan poderosa que la caja debe ser bendecida por un sacerdote regularmente para mantenerla contenida. El espejo de conjuros. Un espejo que, según los Warren, fue utilizado para invocar entidades demoníacas durante un ritual. Lorraine afirmó que el espejo es un portal que puede atrapar y manifestar espíritus. Se cuenta que si lo miras fijamente durante demasiado tiempo, puedes ver una figura moverse en el reflejo. El ataúd del vampiro. Ed y Lorraine investigaron un caso en la década de 1990 de un hombre en Connecticut que supuestamente practicaba el vampirismo. Los Warren le quitaron su ataúd y lo sellaron con símbolos sagrados para evitar que su espíritu causara más daño. Se exhibe en una esquina, un recordatorio de que no todas las entidades que persiguen son fantasmas. El ídolo satánico del bosque. Este es un ídolo de un dios de la fertilidad que encontraron en el bosque de un pueblo. Los Warren creían que era utilizado en rituales satánicos. La energía que emite es supuestamente malévola y está encerrado en una jaula para evitar que cause estragos. El piano encantado. Hay un piano en la casa de los Warren que, según la leyenda, se toca solo. Aunque no está en el museo, es una de las atracciones de la casa. Los visitantes han reportado escuchar música extraña proveniente del piano, especialmente de noche. El órgano poseído. Un órgano que, según la historia,
fue el instrumento de un espíritu que tocaba música de forma autónoma. Ed y Lorraine lo bendijeron y lo dejaron en el museo. La muñeca de las sombras, una muñeca que, según la leyenda, puede entrar en la mente de las personas mientras duermen y causarles pesadillas y ataques al corazón. La muñeca, con su rostro inexpresivo y sus ojos vacíos, es una de las más inquietantes del museo. Las máscaras y objetos rituales. El museo está lleno de máscaras rituales, muñecas vudú y otros objetos de diferentes culturas que, según los Warren, fueron utilizados en rituales oscuros y que conservan una energía residual maligna. Cada uno tiene una etiqueta que describe su supuesta historia de terror. La tumba de la muñeca. En una tumba en el exterior de la casa, se dice que está enterrada una muñeca que los Warren encontraron en un cementerio. Supuestamente se movía sola y tenía una energía oscura. La tumba es una de las atracciones más famosas de la casa, y se cree que la muñeca está enterrada allí para siempre. El museo es un testamento de las miles de horas de investigación y los miles de objetos que los Warren recolectaron durante sus carreras. Después de la muerte de Ed y Lorraine, el museo fue cerrado al público. Aunque su hija Judy y su esposo Tony Spera continúan cuidando la colección y preservando el legado de sus padres. La historia de los Warren no se puede contar sin mencionar el torbellino de controversia que siempre los rodeó. Para sus creyentes, eran valientes cruzados contra el mal, protectores de los inocentes. Para sus críticos, eran charlatanes y estafadores que se aprovecharon de personas vulnerables para ganar fama y dinero. La crítica más común contra los Warren es la falta de evidencia científica. En un mundo donde la ciencia busca pruebas tangibles, las afirmaciones de los Warren se basaban en la fe, la intuición y la experiencia anecdótica. Los escépticos señalan que nunca proporcionaron pruebas que pudieran ser verificadas por científicos o expertos, y que sus pruebas, como la foto del niño en Amityville, a menudo podían explicarse de forma racional. El caso de Amityville, en particular, ha sido objeto de una intensa investigación y crítica, con muchos expertos concluyendo que la historia fue inventada para crear una sensación mediática. La reputación de los Warren se vio manchada por su asociación con el caso, y muchos los acusaron de ser cómplices en el fraude. Sin embargo, los Warren siempre se mantuvieron firmes en sus creencias. Ed solía decir que la gente tiene miedo de lo que no puede explicar. Para ellos, no se trataba de probarle nada a nadie, sino de ayudar a las familias que sufrían. A menudo, no cobraban por sus investigaciones, y en muchos casos, gastaron su propio dinero para viajar y documentar los casos. El mayor legado de los Warren, sin embargo, es su influencia en la cultura popular. Las películas de El Conjuro, Annabelle, La Monja y El exorcismo de Emily Rose han llevado sus historias a millones de personas en todo el mundo. Las películas, aunque dramatizadas y ficcionalizadas, han revitalizado el interés en lo paranormal y han convertido a los Warren en figuras legendarias. Después de la muerte de Ed en 2006 y Lorraine en 2019, su legado sigue vivo a través de su hija, Judy, y su esposo, Tony Spera, quienes continúan dando conferencias y manteniendo vivo el museo. Tony Spera, que trabajó con los Warren durante décadas, ha prometido mantener la colección segura y fuera del alcance de aquellos que no entienden el peligro de los objetos. La casa, que una vez fue el epicentro de la investigación paranormal, permanece como un monumento a su trabajo, y el museo, aunque cerrado al público, sigue siendo una de las colecciones más misteriosas y aterradoras del mundo. Al final, la historia de los Warren es un enigma. ¿Fueron los verdaderos cazadores de demonios o simplemente contadores de historias con una fe inquebrantable? La respuesta depende de lo que estés dispuesto a creer, pero lo que es seguro es que su legado nos ha recordado que el mal puede tener muchas formas y que a veces las sombras son mucho más reales de lo que parecen. Creas o no, la historia de los Warren ha dejado una huella imborrable. Sus casos continúan generando preguntas y debates, pero lo que es seguro es que su legado nos ha recordado que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. No olvides suscribirte a El Rincón de la Curiosidad para más historias que desafiarán tu mente. Nos vemos en el próximo video.